pues lo enfocamos en Latinoamérica precisamente por ese corpus, pero en general aplica pues a otros países ese tipo de literatura. Ok, buenas tardes nuevamente. Bueno, nuestra exposición va a ser de manera breve. Nuestro índice de presentación será hablar un poco sobre el origen y la definición de lo que es un microrrelato. Si hablo muy rápido, por favor, me dicen para que me O entiendan si no conocen perfecto. algún término, pueden También preguntar. levantar la mano y lo aclaramos un poco mejor. Bueno, como segundo punto tenemos las características principales del microrrelato y como último están algunas figuras literarias que se encuentran presentes en algunos ejemplos como pues, que vamos a presentar del microrrelato. Bueno, el origen, la definición. Bueno, ni un cuento ni una fábula, aunque comparta pues algunas características de estos textos, sino que se trata de un texto, un tipo pues de texto narrativo brevísimo que cuenta pues una historia y que debe sobre todo ser conciso, sugerente y pues tener como una precisión extrema del lenguaje debido como a su extensión. A menudo pues está al servicio pues de una trama paradójica y sorprendente. Hay como giros inesperados pues en el relato. Bueno, el auge de estas narraciones mínimas se da en el siglo XX, particularmente a partir como de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Y el término microrrelato en particular fue utilizado por primera vez en 1977, como mencionamos, por el escritor José Emilio Pacheco en sus inventarios. Esta es una novela pues de él. También, como había mencionado, el microrrelato incorpora como algunos elementos particulares como de otros géneros, por ejemplo, la poesía o el cuento, debido como a la diversidad pues, que ofrece. Sin embargo, pues se caracteriza principalmente por la extensión. También eh, decimos que el microrrelato hunde como un poco sus raíces o inicia pues a partir de la tradición oral, sobre todo con las fábulas y en la Edad Media pues como con los cantos o con la literatura didáctica. Mm, También se ha mencionado que estos microrrelatos se parecen un poco como a, o es una versión occidental del haiku o pues como de la literatura lapidaria. Bueno, pasamos entonces a las características del microrrelato. En primer lugar, me gustaría aclarar que si bien estas son las características más usuales, no necesariamente tienen que cumplir con todas ellas, más bien sirven como para darse una idea de cómo son y también para que ahorita tengan como unas bases a la hora de escribirlo. Pero las únicas características indispensables son precisamente como la brevedad del texto y la autonomía del mismo, es decir, que en él se construya completamente y no se tenga que recurrir a otro espacio para entenderlo, ¿cierto? En cuanto a la brevedad, precisamente es uno de los, pues la extensión es uno de los elementos que se suele tener en consideración a la hora de delimitar los géneros literarios, que pueden ser largos como las novelas, medianos como los cuentos y cortos, como en este caso el microrrelato podrían ser los poemas. Y precisamente en este estilo narrativo lo que se hace es priorizar la intención antes que la extensión, lo que implica que precisamente este aspecto delimite las demás características del texto, ¿cierto? Porque el autor tiene que buscar formas de que diga todo lo que quiere decir en ese espacio tan condensado y pequeño. En cuanto a la autonomía e independencia, precisamente el microrrelato no es un fragmento de una novela, no es un fragmento de un cuento, sino que es un texto completo, ¿cierto? Puede hacer parte de series temáticas de un mismo escritor, ¿cierto? De una antología, pero el cuento concluye en sí mismo y en ocasiones también puede ser completado el sentido pues por el mismo lector, que de eso depende de otra característica que se menciona más adelante. También está pues el lenguaje preciso, precisamente por preciso, precisamente, disculpen. A partir de eso es que se tiene que tener mucho cuidado pues como con las palabras que se usan, es decir, en este caso no se puede divagar, lo mismo que ocurre en el poema, sino que se debe recurrir a las palabras exactas
para que se comunique el mensaje, pero manteniendo pues precisamente la limitación de la extensión. Que acabaron de mencionar las compañeras, se hace útil, valga la redundancia, utilizar figuras literarias. Caracterizamos tres en particular, las cuales son muy conocidas en la literatura en general y que en los microrelatos son las más, por así decirlo, las más fructíferas, no sé, o sea, las más frecuentes, usadas en los microrelatos. Entonces está la metáfora, que de alguna manera la metáfora, como pues bien podemos saber, permite mostrar una visión particular de elementos comunes, es relacionar dos conceptos, demostrar como de alguna manera ese juego también de ilustración de algunos conceptos que no se pueden entender. El símil, que es útil en la descripción de los personajes, y la hipérbole ayuda a transmitir esas emociones que tampoco podemos comprender o esas emociones que a veces no podemos describir, entonces de alguna manera lo que hace es exagerar distintas emociones, por así decirlo. Y por último está la paradoja, que introduce elementos de sorpresa y reflexión en el relato. Entonces, esto también es muy importante, como lo decía Paola anteriormente. El microrelato tiende como a esa sorpresa, a ser como muy creativo con respecto a lo que el lector va a esperar, también claramente con la participación del lector. Entonces la paradoja cumple como con esa función de sorpresa, mmm, sí, de sorpresa más que todo. Entonces les voy a mostrar, bueno, les voy a leer primero tres microrelatos y que pues son extraídos de estos ejemplos. Primero se los voy a leer y ya después exponemos como los ejemplos de las figuras literarias que más emplean. Entonces les voy a leer el primero, que es Archivo de Olvidos, de Gabriel Jiménez Emán, es de Venezuela, y dice así: a todos nos llegará el tiempo de la memoria, y cuando le llegue a Ernesto va a ser muy difícil para él. Vive recordando que tiene que olvidar su pasado, y no piensa en el futuro porque le asusta la idea de olvidar los recuerdos que le deja el presente, su terrible presente, su archivo de olvidos. Por eso, cuando llegue el tiempo de la memoria, Ernesto va a verse en el enigma de recordar lo que siempre ha tenido que olvidar. Entonces, si quieren lo vuelvo a leer, si entendieron o lo dije muy rápido. Si se entiende o explicamos algo. Bueno, nosotros como objetos tomamos la piedra y el pájaro. Entonces también nuestra metáfora fue como cuando dicen matar dos pájaros de un tiro, pero en vez de un tiro, la piedra. Entonces se llama un tiro de piedra. Una piedra, un pájaro, una piedra, dos pájaros, una piedra, un pájaro y medio. Mientras la luna llena brilla en la desembocadura del río, un caballo se para a la orilla del agua y bebe. Un lobo se para con avidez entre los arbustos unos metros detrás del caballo. Hoy no ha comido nada. Tiene el estómago vacío. El caballo le parece una buena cena. Sigue tranquilamente junto al agua y no sospecha nada malo. Ahora el lobo quiere atacar el caballo para comérselo. En ese momento, una nube se mueve delante de la luna y oscurece la zona, como si el cielo supiera de las siniestras intenciones del lobo. El caballo se aleja rápidamente, asustado por la repentina oscuridad y no por el lobo. Hoy la naturaleza ha salvado al caballo.
Hay un ejercicio en escritura creativa que se llama cadáver exquisito. ¿Por qué? No sé la raíz ni el porqué del nombre, pero es un ejercicio donde escribimos una frase, la tapamos y el compañero sigue. Y así sucesivamente. Nosotros no lo hemos leído, entonces estamos a la expectativa a ver cómo quedó. En un lugar muy lejano una bruja cocinaba una torta para llamar el sol y disfrutar la luz del sol hasta que viene la oscuridad. Cantamos las canciones de Navidad. De repente el gato descubre una llave para llegar a un lugar misterioso. Y al abrir ese lugar vio que todo estaba lleno de croquetas. El paraíso. El paraíso. El paraíso, encontrar un lugar con mucha comida. Ya, pero no. Esa fue nuestra modificación, nuestro cambio. Entonces, pues, no es un micro relato en el sentido como lo explicaron las compañeras, como que cumple con todas estas características formales en cuanto a utilizar hipérboles, metáforas y demás, pero como cumple al menos con la brevedad, es un relato corto, un escrito corto, pues de ahí nace como nuestro ejercicio. Cae la noche y sale el sol para el ratoncito Pérez. La vida en la andana 3 empieza. Ahora que los humanos han desaparecido, es la hora de ir a por comida. Así, así a nuestro ratoncito le tocó la lotería. Acabó en la papelera, a rebosar de restos de comida. Pero un terremoto llegó. El basurero vino a llevarse todas las bolsas de basura. Se hizo la oscuridad. Una mariposa bailaba en el aire con sus coloridas alas hermosas. Su vuelo era pura gracia y celebraba el momento. De repente, una lengua viscosa salió despedida, atrapándola en un abrazo mortal. Un sapo la observó con ojos hambrientos mientras la llevaba a su oscura cueva. Así es. Igual ya que no habían recibido el corpus antes, vamos a compartirles algunos para que también tengan como en mente algunos autores latinoamericanos por si interesan en ellos y luego quieren indagar un poquito más. Entonces, hay también como para que exploremos en eso de cuál es la responsabilidad del lector en completar ese sentido. Bueno, como mencionó la compañera, entonces la idea es que leamos 3, 4 microrelatos, en realidad son bastante cortos, intentemos conversar un poco sobre lo que encontramos, sobre qué entendemos del microrelato. Por ejemplo, el dinosaurio resulta un poco ambiguo, entonces que intentemos darle como un sentido. De ahí pues como esa labor del lector también de hacer, de participar en el microrelato. Y bueno, ¿alguien quiere leer? Lo leemos nosotros. No, pero vamos a empezar con eso. Sí, claro. Sí, dale. Se escucha. Delirium Tremens de Manuel Mejía Vallejo. Volvió el monstruo, señor. Mándalo a pasar. No cabe por la puerta. Entonces que se vaya. No se va mientras no entra. ¿Cómo? Si no cabe. Imposible. Entonces saldrás tú y todo arreglado. Tampoco quepo para salir. Tampoco quepo, señor, para salir. Soy otro monstruo suyo. Mío. Si me vacuné contra ellos. Pero usted ha seguido bebiendo sin consideración. ¿Lo volvemos a leer o podemos iniciar la discusión? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
¿Algo que decir? ¿Intuición? ¿Qué les evoca? Como que pueden decir. ¿Qué se imaginan que es ¿Qué ese trama dinosaurio? puede haber detrás de ese micro? Un sueño de un dinosaurio y cuando se despierta ya está ahí. Sí, también es una opción. ¿Alguien tiene otra interpretación de eso? El lenguaje, también de lo, como podría ser las figuras literarias en ese sentido, solo pues que no lo mencionamos como de manera tan específica, pero es uno de los elementos que pueden tener, precisamente por lo que les decíamos como la participación del lector. A veces es como esa motivación para seguir pensando en torno a esa idea que se sugirió en el microrelato y ya luego es como que siempre hay un momento más tarde en donde uno dice, ay, esto es lo que significaba lo que leí antes. Entonces también es como ese proceso posterior, no solo la lectura momentánea, sino que precisamente se dice que el microrelato no se debe leer como para abarcar mucho, sino por el contrario, para tener un espacio de pausa para pensar en torno a él y encontrar esas otras significaciones que pueda tener. También debido, o sea, debido a como a esa brevedad, se hace necesario que hayan vacíos en la historia y esos vacíos, pues obviamente los debería llenar el lector, de ahí pues que se permita como su ambigüedad, no hay espacio para descripciones extensas, para menciones de personajes, bueno, sí, y de acciones, es necesario que hayan vacíos en la historia para que primero cumpla como con la extensión y segundo, le permita ese perfil activo al lector. Entonces, sí. Yo quería decir algo con respecto a este del dinosaurio específicamente. Yo creo que también tiene mucho que ver cuando son tan cortos, también con conocimientos previos a los elementos que hay dentro del microrelato. En este caso, cuando yo lo leí personalmente, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, pensé como en los meteoritos, bueno, esta extinción de los dinosaurios. Entonces desde ahí, bueno, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, o sea, quedó vivo después de, de este acontecimiento. Entonces, como lo que ya dijeron las compañeras, por ejemplo, en esta reflexión, en esta interpretación, se puede mirar, o se puede, sí, constatar que en realidad uno hace una historia como con mucho contexto cuando lee este tipo de microrelatos tan cortos. También tiene que ver cuando no hay mucho contexto y cuando se eliminan muchas partes, porque pues acá como la ambigüedad, tiene que ver con una figura que también es importante, pero pues no las quisimos mencionar porque sí, es un poco difícil de explicar, pero bueno, tiene que ver con la elipsis. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra, que es quitar partes, ya sea del contexto o pronombres, y uno lo que hace es rellenar ese contexto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos mucha elipsis que se eliminan muchas partes del contexto. Acá no está diciendo se despertó a qué horas, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, sino que simplemente empieza como en una parte de la historia y ahí termina. Entonces esa es también la idea. Reiterando que el lector es importante, como interpretarlo y completarlo desde ahí. O sea, que cada lector lo va a interpretar de acuerdo a su propio contexto. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en México, dinosaurio se le dice también, por ejemplo, a un político viejo que lleva mucho tiempo en la política, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, tenemos un presidente que es un dinosaurio y sigue ahí. Y vamos a cambiar Exacto. el otro sigue ahí, ¿no? Sí, Y va ajá. a seguir, sí, exacto. Sí. Pero entonces al tener estos huecos y al tener estas metáforas y parábolas, etcétera, se aleja del realismo y no es ficción, pero precisamente por esta libertad de interpretación personal no es una narración exacta y realista de lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Sí, la Pues, idea. podría tener elementos del realismo también, pero sí, o sea, es eso, como que es esa libertad. O sea, cada microrelato puede tener características distintas, porque hay unos que se pueden basar en elementos puramente realistas también, pero precisamente, pues, no sé si, me imagino que alguna vez han tenido como la discusión de si la interpretación de una obra literaria debe depender como del autor que la escribió, o si no, si hay un enlace ahí. Bueno,
Aquí esta discusión, pues en resumen, no aparece porque es como que el escritor sencillamente entrega el microrrelato y ya el público lector decide cómo construir ese significado, ¿cierto? Ya no hay que recurrir a cuestiones históricas ni contextuales tan específicas del autor, por ejemplo. O el contexto de su producción. Pero quizá cuando uno habla de, esta pregunta da para mucho, lo que estás diciendo da para mucho, porque si uno dice que la ambigüedad, que ser ambiguo es una de las características del microrrelato, entonces nos estamos brincando ya del realismo, estamos saltando casi que a lo que llaman en el sur un poco lo ambiguo, lo fantástico, y ese cuento también es un cuento fantástico. Sí, es verdad. Es que le mueve a uno las categorías, realmente un cuento como ese, como el de Monterroso, mueve todas esas categorías de la realidad, pero hay otros que, como dicen ustedes, sí están más anclados a la realidad. ¿Es un poema o es una narrativa breve? Bueno, para varios autores, digamos que el microrrelato toma elementos de otros géneros, ¿cierto? Principalmente de la poesía, al ser, digamos, como cortos, bueno, qué pena, al ser como fragmentos bastante cortos. Digamos que un poco su diferencia es que el cuento necesariamente tiene que narrar algo. La poesía no necesita. Es decir, el cuento tiene que valerse por sí mismo para explicar todo el contexto y tiene que narrar algo, contar algo. La poesía simplemente puede ser algo lírico. Poco. También. Sí, igual es difícil. ¿Quién quiere leer este ya? Bueno, la oveja negra de Augusto Monterroso. Ah, cuento. Pero aunque bueno, ya se leyó. Ah, sí, claro. Igual es el chiquito. El que está después del dinosaurio. Un cuento de horror. El dinosaurio Augusto Monterroso. Que está abajo. Cuento de horror, Juan José Arreola. La mujer que se ha convierto en fantasma. Yo voy al lugar de sus apariciones. Bueno, ahí que encuentran ustedes algo, ¿no? Que se animan a decir. Chicas. Es un microcuento de amor. Sí, el tema Un poco más. Creo que el lugar de sus apariciones es el recuerdo. Pienso yo. Pues yo diría que es porque vive en él. Pero vive en él porque es el recuerdo. Como si el fantasma fuera una metáfora para la ausencia. Donde ya no está ella. Exacto, y cuando recuerda, vuelve a darle esa importancia, o sea, vuelve a aparecer en su vida cuando la recuerda. Sí, eso es lo que interpreto, no sé. ¿Ustedes qué interpretan? Pero puede ser, o se dice de horror, entonces es como ella. El tormento de No se puede. Claro. ¿Cómo la olvido, no? ¿Cómo la olvido si vive en mí? Eso. Ahora, no sé si esto, no sé suficiente, ustedes en México no sé suficiente sobre Juan José Arreola y su contexto, si a lo mejor él estuvo enamorado y tuvo un desamor, o la mujer lo abandonó, o ella murió en realidad, ¿no? Entonces también habría que conocer como el contexto del autor para entenderlo o no. Precisamente en este caso, eso no es necesario, justamente para que el lector,
O sea, la habilidad del escritor debe estar precisamente en que no haya que ir a buscar a otro lado el significado. Es personal la interpretación. Exacto. Algo autónomo, lo que decíamos también. La autonomía de los, perdón, la autonomía que tienen los microrrelatos y cómo de alguna manera yo como lector también puedo, como lo que decía anteriormente, dialogar con el autor. En este caso, pues un diálogo de bueno, ¿qué interpreto yo o el autor que quiso plasmar mediante mi interpretación también? No es como que yo vaya y busque. Bueno, antes de llamarse Museo de Antioquia, le decían Palacio Municipal. Antes de ser sinónimo de centros comerciales y apartamentos de miles de millones de pesos, el poblado era un caserío indígena y se llamaba San Lorenzo. Antes de tener residencias donde viven más de una decena de rebuscadores por habitación, en Prado vivían magnates en mansiones de casi una manzana. Antes de que tuviera esculturas en la Plaza de Cisneros, se vendían verduras y le apodaban el Pedrero. Entonces, no me explico por qué es tan difícil entender que antes era Carlos y ahora soy Carla. ¡Wow! ¡Es hermoso! Final inesperado, ¿no? Está hermoso. El autor es Sebastián Santamaría, de Aranjuez, Medellín. Está hermoso, está hermoso. Está hermoso. A todos, simplemente decir que mi nombre es Pedro, soy el asistente de la profesora Romana Radvilmer, que desafortunadamente no puede estar aquí porque está enferma, pero bueno, estoy aquí, estamos aquí muy contentos de compartir este momento con vosotros y tenemos algunos estudiantes, sobre todo del máster de la Frau Radvilmer, y hoy también tenemos aquí lo que es más importante para nosotros, la profesora María Osorio, que vino desde Colombia con sus estudiantes y que está aquí también para leer poesía con nosotros. De todos los estudiantes. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación que nos llegó a través de la profesora Romana, que desafortunadamente no puede estar aquí hoy. Y sí, como dice el profesor Pedro, somos un grupo, ¿no?, de la Universidad de Antioquia. Yo trabajo, soy profesora en la Universidad de Antioquia, que queda en Medellín, Colombia, y vine acompañada de 9 estudiantes que están allí todos juntos, estudiantes de filología hispánica en su gran mayoría, y algunos hacen doble titulación, que estudian filología hispánica por un lado y van también, van a terminar pedagogía, para trabajar como maestros. Bueno, estamos aquí gracias a una beca de la DEADE que se llama El viaje como experiencia de otredad y tiene un subtítulo, un proyecto que presentamos y fuimos acreedores. Esta beca exige que los estudiantes y pues que el grupo como tal participe de la vida académica en 2 instituciones alemanas. Y por razones de amistad tenemos a una gran amiga en la Universidad de Gießen, y a través de ella tuvimos el contacto con la Universidad de Frankfurt, o sea, pues que para nosotros terminó siendo también una novedad y estamos muy contentos de estar aquí. Hemos sido sumamente bien acogidos, ha sido una semana intensa, pero también muy llena de conocimientos y experiencias, y yo creo que hoy va a ser la oportunidad también de compartir de otra manera, de una manera ya más informal, y yo creo que van muchos estudiantes, yo no sé todos, pero yo sé que algunos me manifestaron la alegría cuando nos invitaron a participar de este espacio, que algunos van a leer sus propias creaciones o los poemas que les gustan. No, yo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, es quizás el destino entonces que hoy día hagamos el tema de versos viajeros. Y hablando de este tema, con Adriano hemos pensado bastante que es un viaje, ¿no?, que es ser viajero. Y hemos escrito una pequeña introducción. Bueno, los viajes son un respiro, una pausa de la rutina y del ambiente que nos rodea día tras día. Son una travesía a lugares nuevos, tanto en el exterior, nuevos países, ciudades, pueblos, mares, ríos, montañas, como en el interior, a las habitaciones de nuestra mente, esas habitaciones que permanecen cerradas, con la luz apagada, o aquellas que nos reciben con la luz encendida y una bienvenida. Un viaje también puede ser lo que nos trajo a muchos presentes aquí. Quizás sea el inicio de una mudanza prolongada, una migración, o tal vez la búsqueda del sosiego, de la estabilidad, luego de la tormenta, quizás una migración forzada.
Los viajes son, entonces, un momento de reencuentro con el mundo, con nosotros mismos, con la paz y la aventura. Es la oportunidad de conocer todo aquello que en el día a día no forma parte de nuestra realidad. Y también podría ser, con paciencia, conocernos a nosotros mismos, más profundamente. Y bueno, hoy veremos qué connotación le da cada participante a esta palabra, a este concepto, y veremos a dónde nos llevan sus versos viajeros. Marcho día y noche como un parque desolado. Marcho día y noche entre esfinges caídas de mis ojos. Miro el cielo y su hierba que aprende a cantar. Miro el campo herido a grandes gritos y el sol en medio del viento. Acaricio mi sombrero lleno de luz especial. Paso la mano sobre el lomo del viento, los vientos que pasan como las semanas, los vientos y las luces con gestos de fruta y sed de sangre, las luces que pasan como los meses cuando la noche se apoya sobre las casas y el perfume de los claveles gira en torno de su eje. Tomo asiento como el canto de los pájaros, es la fatiga lejana y la neblina. Caigo como el viento sobre la luz, caigo sobre mi alma, he ahí el pájaro de los milagros, he ahí los tatuajes de mi castillo, he ahí mis plumas sobre el mar, que grita adiós. Caigo de mi alma y me rompo en pedazos de alma sobre el invierno, caigo del viento sobre la luz, caigo de la paloma sobre el viento. Voy a leer Navidad en el Hudson. Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo, amor, ese filo. Estaban los 4 marineros luchando con el mundo de aristas que ven todos los ojos, con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. Estaba 1, 100, 1000 marineros, luchando con el mundo de las agudas velocidades, sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo. El mundo solo por el cielo solo. Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa. Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo por el cielo solo, y el aire a la salida de todas las aldeas. Cantaba la lombriz el terror de la rueda y el marinero degollado. Cantaba al oso de agua que lo había de estrechar, y todos cantaban aleluya, aleluya. Cielo desierto, es lo mismo, aleluya. He pasado toda la noche en el andamio de los árabes, dejándome la sangre por la escayola y de los proyectos, ayudando a los marineros a recoger las velas descaradas, y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura. No importa que cada minuto un niño 9 agite sus ramitos de venas, ni que el parto de la víbora desatado bajo las ramas calme la sed de sangre de los que miran el desnudo. Lo que importa es esto: hueco, mundo solo, desembocadura, alba no, fábula inerte. Solo esto, desembocadura. Oh esponja mía gris, oh cuello mío recién degollado, oh río grande mío, oh brisa mía de límites que no son míos, oh filo de mi amor, oh hiriente filo.